Muy buenas mis hermanos, aquí estamos otro domingo más para dar el mensaje de la palabra de Dios, siempre lleno del Espíritu Santo, siempre lleno de amor para aquellos que necesitan luz en sus corazones, para que así toda tiniebla salga de todo su ser, sino que la luz de Cristo ilumine todo su interior, porque la palabra de Cristo es vida y espíritu, es luz para nosotros, no hace caminar a la voluntad de Dios, no hace hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Hoy vamos a un mensaje más de la palabra de Dios, la cual nos guía, nos dirige, nos orienta, nos protege, nos da seguridad de que estando, caminando unido y anclado en nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación está asegurada. Solo en Cristo tenemos la salvación asegurada, mis hermanos. Solo en nuestro Señor Jesucristo, porque así quiso Dios que fuera en su voluntad, que por medio de su Hijo seamos salvos, solamente por medio de su Hijo, la luz de nuestro interior, la luz del mundo, Cristo Jesús. Hoy, mis hermanos, vamos a dar un tema también especial como todos, porque la palabra de Dios es especial, es exquisita, es rica, nutritiva para nuestro Espíritu Santo que vive en nosotros. Hoy vamos a dar un tema del libro de Mateo, capítulo 8, del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4, mis hermanos. Y he titulado, van a ser dos partes, hoy vamos a dar la primera parte. Solo Jesús nos sana, nos limpia de toda enfermedad. Parte 1. Solo Jesús nos sana, nos limpia de toda enfermedad. Solo en Cristo estamos libres de toda enfermedad, de toda dolencia, y Él solo nos limpia. Hoy vamos a empezar con la parte 1 y vamos a leer el versículo 1 al 4. Se trata de Jesús sana a un leproso. Empezamos a leer. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Esto tiene mucha enseñanza y enseñanzas positivas de cómo debemos venir a Cristo y cómo Dios actúa o cómo Cristo actuó por medio de su Hijo eh, y sanó a este hombre. Primero, el hombre se acercó, lo que dice, se acercó, se arrodilló, le dijo, si tú quieres, quiere decir, si en tu voluntad, sáname, límpiame. Se acercó, se arrodilló, le dijo, Señor, Señor, dándole toda autoridad y honra a Jesucristo, y dijo también, si tú quieres, puedes sanarme, dejarme limpio. Si tú quieres, quiere decir, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Son acciones, actitudes que debemos tener nosotros cuando venimos a nuestro Dios, a pedirle en el nombre de Jesucristo que haga la obra en nosotros. Esto mismo hizo este hombre. Esto mismo hizo este hombre. Después vamos a hablar de la actitud de Jesús. Ahora bien, hermanos, ¿qué vemos en este pasaje del Evangelio de Mateo? La cual también se encuentra este pasaje, este acto, esta obra que hizo Jesús con el leproso, se encuentra en Marcos y en Lucas también. En Marcos y en Lucas se encuentra esta obra de Jesús sobre el leproso.
¿Qué nos quiere enseñar? Que aquí se cumple lo que dice en el libro de Deuteronomio 19:5, que hubieron tres testimonios de que este hecho fue real, mis hermanos. Y eso es lo bueno de la palabra de Dios. Yo lo miento muchas veces esto para que sepamos de que Dios no hace la cosa por hacerla. Aquí vemos tres hombres, uno que fue apóstol de Cristo, Marcos y Lucas, el gentil. Pero Marcos no fue apóstol de Cristo, ni Lucas tampoco. Pero el Espíritu Santo le dio autoridad para que escribieran un evangelio. Y los tres hablan de este hecho que fue real. ¿Y qué dice Deuteronomio 19:15? Que el testimonio de una persona no será tomado en cuenta, pero el testimonio de dos o tres personas sí será tomado en cuenta. Aquí vemos que hay tres personas que hablan de este hecho real. Jesús también, debatiendo con los fariseos, también le dice, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si juzgara, mi juicio es verdadero, porque no solo yo, sino mi Padre que me envió está conmigo. Y ahí le acuerda, en su ley dice que el testimonio de dos es válido. Jesús mismo le acuerda a ello. Eso es en Juan capítulo 8 del 13 al 18. Juan capítulo 8 del 13 al 18 podemos ver también esto. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nunca hizo nada si no fue por la voluntad del Padre. Porque Jesús no estaba solo. El Padre en la antigüedad dio testimonio de Jesús. Pero Jesús cuando Él vino, da testimonio del Padre, de cómo es el Padre. Si vemos a Cristo, estamos viendo a Dios. Se lo dice, se lo dice a, en Juan también a uno de sus discípulos que le pregunte, enséñanos a Dios y nos basta. Y le dice, tanto tiempo conmigo, ¿te acuerdas de mí? ¿No sabes quién soy yo? Tanto tiempo conmigo y dice que no conoce a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Eso le estaba diciendo Jesús. Y aquí vemos que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, infalible, no tiene ninguna falsedad en ella. Todo es verdad, todo es verdad. El que se equivoca es porque no tiene al Espíritu Santo y no puede entenderlo. Ningún hombre en su naturaleza puede entender la palabra de Dios. Hay que vivir en el Espíritu para tú entenderla. Si no vive en el Espíritu no puede entender la palabra de Dios. No puedes. Ahora, ¿qué vemos aquí? Una actitud de Jesús que nos enseña en Romanos 2:11, que no hace distinción de persona. Es una actitud de Jesús. No hace distinción de persona. Romanos 2:11. Jesús no tiene que ver si tiene lepra, si eres cojo, si eres ciego, si eres paralítico, si eres blanco o eres negro, o eres indio o amarillo, si eres europeo o eres latino, si eres asiático o eres del oriente. Jesús, nuestro Dios, mira el corazón. ¿Y qué vio Jesús en este hombre? Mansedumbre y humildad. Mansedumbre e humildad. ¿Por qué? Porque se acercó. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 11, 28, 29? Mateo 11, 28, 29. Nos dice Jesús, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo lo haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Jesús quiere que caminemos igual que Él, en humildad y en mansedumbre. Así como este hombre se acercó, acerquémonos a Él. Es una actitud que nosotros tomamos cuando venimos a pedirle a nuestro Dios. Nosotros nos acercamos, nos arrodillamos, dándole toda honra y autoridad de que Él tiene todo en sus manos, de que Él tiene toda la autoridad en nosotros. Y cuando también nos arrodillamos, estamos dando honra
Le estamos dando honra, mis hermanos. ¿Por qué le estamos dando honra? Eh, ¿Por qué le estamos dando honra a Dios? Porque cuando vemos a este hombre que se arrodilla a Cristo, mis hermanos, un israelita lo tenía por ley, no inclinarse ante nada. Y eso lo vemos en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 20 lo podemos ver, en Deuteronomio 5:9. En Deuteronomio 5:9 vemos que Dios le dice, no se inclinen ante nada, ni a imágenes del cielo, ni en la tierra, ni debajo de los mares, ante nada. Y este hombre se inclina ante Cristo. Este hombre en su corazón, Dios le puso algo en su corazón, y este hombre dijo, este es el enviado de Dios, el único que puede sanarme. Y en verdad, Cristo es el único que puede sanarnos de toda enfermedad espiritual, de toda enfermedad física. Solo Cristo nos puede sanar. Tú puedes ir a un médico, sí, te puedes curar físicamente y espiritualmente. Cristo sana físicamente y espiritualmente. Eh, Otra actitud, esa actitud mismo de humildad y mansedumbre. Todo lo que actúan con humildad y mansedumbre, sus oraciones y todo lo que pidan, si viene de corazón humilde y manso, será escuchado. Y lo vemos en Lucas 18, del 9 a 14, cuando las oraciones del fariseo y el publicano. Vemos que el fariseo vino orgulloso, mas sin embargo el publicano dijo, Señor, yo soy un pecador. Yo soy un pecador, no soy digno de que me escuche. ¿Y quién fue escuchado? El publicano. ¿Por qué? Porque vino humilde y manso. Este hombre vino humilde y manso y fue sano. Oye lo que dice, sáname si quieres. Si es tu voluntad, sáname. Eso es otra actitud que tomó. Siguiendo a lo que se inclina, ya vimos en Deuteronomio 5:9 que Dios había prohibido a Israel por ley que se inclinaran solamente a él, no a nadie bajo el cielo. Sin embargo, este hombre se inclina a Cristo dándole la autoridad, dándole honra como enviado de Dios. Ese otra. Lo vemos también en Génesis 17:3. Abraham se postra ante Dios en un momento que Dios le está hablando. En número capítulo 20, versículo 6, vemos a Moisés también y Aarón se inclinan ante Dios y la gloria de Dios aparece. Daniel, capítulo 3, muy conocido, donde los tres chicos, Mesach, Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinan ante el Dios que hizo Nabucodonosor y prefirieron que fueran llevados al horno de fuego, porque ellos estaban cumpliendo lo que Dios dijo, no inclinarse a ningún objeto. Daniel 3 es un capítulo muy hermoso. Ellos prefirieron y Dios hizo la obra, porque cuando tú haces lo que Dios quiere, tú puedes estar seguro que Dios va a obrar. ¿Cuál es el ejemplo que podemos tomar de que Dios obra cuando tú obedeces? Miren a Jesucristo. Jesucristo hizo la obra que Dios lo envió, murió por nosotros en la cruz. ¿Y cuál fue la recompensa? Fue resucitado. Y todo se lo puso en mano a Jesús. Todo. Tanto lo que está ahí en el cielo y en la tierra. Todo lo que obedecemos a Dios tenemos la recompensa. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos su voluntad, tenemos recompensa. Jesús la tuvo, mis hermanos. Lo vemos claramente. Mira la obra que hizo con esos tres chicos en Babilonia, que fue
estando en un horno de fuego, no le pasó nada, porque ellos obraron a la voluntad de Dios. Obraron a la voluntad de Dios, hicieron su voluntad, obedecieron, no se arrodillaron ante nada, ante nada. Y vemos también en Lucas 22:41, donde el mismo Cristo también en un momento determinado, ya en sus últimos momentos, ya donde va a ser apresado, vemos que él se inclina ante Dios, el mismo Cristo. ¿Por qué nosotros no debemos de inclinarnos? También debemos de inclinarnos. Cristo lo hizo también. También nosotros debemos hacerlo. El leproso lo hizo también. Con corazón humilde y manso. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios trabaja en la humildad. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Porque era un pueblo grande, era un imperio, ¿no? Mientras, mientras los amonitas, moabitas, los, los árabes, ya los egipcios, los sirios, ya tenían grandes ciudades, tenían, eh, eran como quien dice, en pocas palabras, imperios que estaban fluyendo ya. Sin embargo, Israel, ¿qué eran? Era una tierra de pastor, de un trabajo humilde. Pues Dios quiso ese país, Él quiso esa nación humilde y la hizo grande. Dios se basa el corazón a aquellos que son humildes y mansos. Humilde y manso, mis hermanos. Ya hablamos de que debemos ser humildes en nuestras oraciones para que sean escuchadas. Hablamos de que debemos de venir a acercarnos a Cristo porque Él es el que nos quita toda carga, toda fatiga. A Él debemos de arrodillarnos, darle toda honra y autoridad sobre nosotros. Y eso lo podemos ver en los versículos que ya les dije, mis hermanos. También vemos otra actitud eh, que este hombre hace. Es que cuando él dice, si quieres, es decir, si es tu voluntad, sáname. Y fue sanado. No podemos venir a orar, Señor, a esto, y esto, porque yo lo digo no. Haz esto, haz aquello, porque yo lo digo no. Mi Señor, si en tu mano está a tu voluntad, haz tu voluntad, mi Señor. Haz tu voluntad. Es otra también actitud que debemos de hacer nosotros. Y si hablamos así, dejando que Dios haga su voluntad en nosotros, ustedes veremos también la obra de Dios en nosotros. Cuando vamos a Lucas capítulo 22, versículo 42, vemos también a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Señor, líbrame de este cáliz si es tu voluntad, no la mía, no la mía, no la mía. En Hechos también, capítulo 4, vemos, en Hechos capítulo 4, mis hermanos, del 29 al 31, vemos que los apóstoles están siendo perseguidos. Los apóstoles están siendo perseguidos por el Sanedrín, porque predican de Cristo. Ellos estaban en una tribulación, estaban siendo amenazados. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Hechos 24, perdona, Hechos 4, 29 al 31, y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Él no le dijo, Señor, líbrame de esto. Ay, Señor, nos persiguen. No.
Haz tu voluntad en nosotros, mi Señor. Si tú crees que padecemos, padecemos. Eso tiene su recompensa. No podemos siempre decirle a Dios, Señor, sácame de este lío, sácame de este no. A lo mejor en esa prueba Él te hace un hombre fuerte espiritualmente. Entonces, mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Cuando Cristo le dijo, Señor, libérame de este cáliz, pero que sea tu voluntad, no la mía. Ahí mismo vino un ángel y le dio fuerza. Así que Dios también, cuando dejamos que haga su voluntad, Él hará algo que nos dará fuerza para seguir firme y no caer en la incredulidad y hacer nuestra propia voluntad, que ahí está el problema. Y muy serio, mis hermanos, muy serios. Ahora, vemos actitud de Jesús. Jesús lo sana porque ve el corazón del hombre que vino en humildad, vino en mansedumbre, vino haciendo lo correcto. Así que nosotros también venimos, nos acercamos, le decimos, Señor, nos arrodillamos a tu voluntad. Estamos haciendo la oración correcta. La oración correcta. ¿Y Jesús qué hizo? Obró para bien. Así Dios obrará para bien en otras oraciones. Pero en su voluntad, Jesús lo sanó, porque él vio el corazón del hombre leproso. Tampoco vio que era un hombre leproso. Ese hombre se ve que era, tú sabes que los leprosos en aquellos tiempos eran rechazados, estaban apartados del pueblo. Eran gente maldita. Mas sin embargo, Jesús no tiene que ver y lo sana. El corazón es que ve Dios, no la carátula. Aquí vemos, mis hermanos también, que Jesús cumple con la ley. Jesús no vino al mundo a imponer su autoridad. Por eso Jesús vino humilde y manso. Pues él es el rey de reyes, el hijo de Dios. Imponer, yo hago esto, no. Él vino a cumplir la ley. Que después que Jesús sana a este hombre de lepra, vemos que él manda al hombre ya sanado que se presente al sacerdote y cumplir con lo acuerdo a la ley, porque Jesús no vino a imponer su autoridad, sino a cumplir la ley. Y porque Jesús murió bajo la ley. Jesús tuvo que venir bajo la ley, porque Él fue el único hombre que cumplió toda la ley. Y Él era el único hombre que podía morir por las naciones, por la nación, por nosotros, por el mundo. Ninguno antes de Cristo cumplió toda la ley, solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo cumplió toda la ley, de arriba hasta abajo, toda la ley la cumplió Jesucristo. Que vemos en Mateo 5:17, nos dice Jesús en 5:17 de Mateo, capítulo 5, versículo 17, que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y Jesús aquí cumple cuando Jesús le dice, no le cuentes a nadie. Él le dijo, Jesús no quería que le cuentes a nadie, ¿por qué? Porque Jesús no quería fama. Jesús no vino a buscar fama, Jesús vino a predicar la palabra y llevar a los que estaban viviendo en tinieblas a la luz. Él no vino a buscar fama, Él no vino a buscar aplauso. Por eso le dijo, no diga lo que yo hice por ti. Más adelante vemos que el hombre no, típico del ser humano, no nos controlamos la lengua. Pero aquí él vino a cumplir, le dijo, ve al sacerdote y da la ofrenda, lo cual está dictado en la ley. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 14 del 2 al 32. Cuando vamos a Levítico, al libro de Levítico 14, versículo 2, ¿qué dice? Estas serán las instrucciones acerca del leproso en el día de su purificación. Será traído al sacerdote. Lo que dice aquí, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no vino a hacer lo que le venga en gana. Es una actitud que debemos también nosotros tomar. Hacer la voluntad de Dios. Cristo hizo la voluntad de Dios siendo su Hijo, siendo Dios. Hizo su propia voluntad. Hizo la voluntad del Padre, perdonen. Nosotros no podemos hacer nuestra propia voluntad. Debemos caminar acorde a lo que Jesús nos dejó escrito en el Nuevo Testamento.
Y el Nuevo Testamento revela lo que es el Antiguo Testamento. Y cosas que no entendemos del Nuevo Testamento, cuando pasen los tiempos, pues en nuestros hijos, la otra generación, que yo creo que nosotros somos la última, por lo que veo en el mundo, Dios le va a ir revelando a aquella persona. Mientras pasa más el tiempo, Dios nos va a ir revelando. Pero es que Dios quiere que seamos humildes, porque cuando nos revelan muchas cosas, nos creemos profetas, nos creemos apóstoles, nos creemos querubines, serafines. No. Por eso Dios no a todo el mundo le revela todo, porque Él sabe el corazón de cada quien. Él sabe. Entonces vemos que Jesús aquí cumple la ley, mandando al leproso que vaya al sacerdote y vea que ha sido curado y dé la ofrenda. La ofrenda era, por lo que veo, aquí lo vemos, el sacerdote mandará traer el que se purifica 2 pájaros vivos y limpios, madera de cedro, tinte escarlata e hisopo. Y después siguen con muchas cosas porque terminan en el versículo 32 y ya no vamos a leerlo todo. Entonces, mis hermanos, aquí hay buena enseñanza en estos 4 versículos. Hay buena enseñanza en la palabra de Dios. Ser humilde, ser manso, dejar que Dios haga la voluntad en nosotros y veremos la obra en Él sobre nosotros, la que vio el leproso que fue sanado. No hacer distinción de personas. No hagamos distinción de personas, hermanos. No lo hagamos. No hagamos distinción de personas. Santiago habla en sus libros también que no hagamos distinción de personas. Si Jesús no la hizo, que es nuestro ejemplo a seguir, nuestro rey, nuestra roca, ¿por qué nosotros tenemos que hacer distinción de personas? No debemos de hacer distinción de personas, porque Dios nos sacó de nosotros por medio de Jesucristo, también siendo esclavo del pecado. ¿Por qué ahora tenemos que mirar a la gente por encima del hombro? No, hagamos el bien, sea a quien sea, siempre para glorificar a nuestro Dios que está en los cielos. Entonces, humildad, mansedumbre, acercarnos con toda confianza a nuestro Dios, Señor, dando la autoridad de que Él es el Dios verdadero, no hacer distinción de personas, cumplir con lo que manda la palabra, así como Cristo la cumplió, mis hermanos. Así como Cristo la cumplió. Espero que este mensaje de hoy ha sido un poco más corto, espero que le haya gustado. Ya sabemos que cómo tenemos que venir a nuestro Señor, cómo debemos de ser, y espero que Dios los guíe siempre. Hermanos, les pido que compartan este mensaje a los demás para que la palabra de Dios no se estanque, sino que siga fluyendo y llegue a muchos que la necesitan, mis hermanos. Así, mis hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de su familia. Sigamos firmes, la familia espiritual, la cual es la congregación de Dios, la cual es la iglesia de Dios, siendo Cristo nuestra cabeza, nuestra roca, nuestro cimiento, la piedra angular, el sumo sacerdote de la familia espiritual. Eh, sigamos firmes, sigamos firmes, mis hermanos. Dios los bendiga. Y acuérdense, solo en Cristo hay vida y Él nos sana de nuestras dolencias. Amén, mis hermanos. Amén. Amén.